Vamos a estar viendo dos ejercicios más de los que tienen entonces de resolución de ecuaciones trigonométricas, con lo cual cubriríamos prácticamente todos los que fueron propuestos en el repartido. Si después hay alguna duda en particular que quieran hacer a través del foro, no hay ningún problema. Recuerden que el miércoles hacemos entonces la tarea sobre funciones trigonométricas en general a través de la plataforma. ¿Está? Todo funciones trigonométricas, fundamentalmente la parte de ecuaciones trigonométricas, pero en realidad te va todo. ¿Entendieron? Desde que empezamos, trigonometría, ¿está? Pueden ir a aquellas partes de mediciones angulares, las aplicaciones con lo de velocidad lineal y tangencial, lo de la sección circular, lo de resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos, y bueno, y después toda esta parte de ecuaciones trigonométricas. ¿Está? Bueno, acá recordar algunas de las herramientas o estrategias que utilizamos para resolver una ecuación trigonométrica. Muchas veces nosotros habíamos empezado diciendo que nos podemos enfrentar a una ecuación trigonométrica que sea bastante voluminosa en cuanto a la variedad de líneas trigonométricas que involucra. Habíamos hablado de que, digamos que hay una serie de pasos que son los que habitualmente vas a seguir. En primer lugar, si vos ves en tu expresión, en tu ecuación, una línea trigonométrica de un ángulo complejo, ¿a qué le llamo ángulos complejos? Era, por ejemplo, cuando habían ángulos suma, diferencia, doble o mitad. Lo primero que vas a hacer es reemplazar esa línea trigonométrica por la fórmula que tenés tabulada. Una vez hecho eso, digamos que el siguiente puntito a tratar sería que cuando hay una variedad grande de líneas trigonométricas entonces simples ya en juego, hay que intentar ver si podemos reducir la cantidad de líneas trigonométricas al menor número posible. Si fuera uno solo, mejor. Y generalmente si conseguís que te quede una expresión con una sola línea trigonométrica en juego, a veces recurrís al cambio de variable para terminar de transformar la expresión en una cuadrática, por ejemplo, que podamos resolver por Bhaskara. Otras veces te va a pasar que por más que intentes quedarte con un solo tipo de línea trigonométrica, no va a ser posible. Entonces, bueno, ahí buscas otras estrategias como tratar de factorizar la expresión, ver si todos los términos tienen algo que se repite en ellos, como para pensar en sacarlo de factor común, y luego aplicar una jankeliana, ¿tá? Siempre y cuando tengas un producto igualado a cero. ¿tá? Si vos tenés un producto pero no está igualado a cero, la jankeliana no corre. ¿tá? Entonces, bueno, un poco ir viendo cuáles son todas las herramientas de que dispongo y la idea es irte moviendo, jugando con esas herramientas para conseguir el objetivo. Ahora bien, también tienen las tablas donde estaban organizadas o compactadas todas las relaciones trigonométricas que se habían visto, y después la otra tablita donde aparecían una columna con las medidas angulares en grado, otra con las mismas medidas angulares pasadas a radianes, y luego columnas donde estaban los senos, cosenos, tangentes, y después las líneas trigonométricas inversas para ciertas medidas angulares qué valor tenían. Bueno, vamos directamente al problema número 8. Acá lo que te piden es investigar si es cierta la igualdad que se está planteando, ¿tá? Si es verídico, digamos así, correcto, plantear la igualdad que está propuesta. Entonces, nosotros dijimos que cuando me piden demostrar que cierta igualdad es válida o no, lo que uno tiene que hacer es trabajar hacia abajo sin trasponer términos, eso está prohibido, trabaja con cada miembro hacia abajo buscando reducirlos hasta ver si consigue llegar al final a una igualdad. ¿tá? Entonces, yo lo que voy a empezar a hacer es trabajar en cada miembro buscando reducirlo. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, otra pequeña cosita, antes de empezar. Esta expresión tiene un problema de existencia.
¿Por qué? Porque tiene un denominador que depende de la incógnita. Ustedes recuerden que si ese denominador se llega a ser 0, dividir por 0 no existe en matemática. Entonces, yo voy a estudiar lo que se llama el dominio de esta expresión. Voy a determinar para qué valores de x la expresión existe. Y va a existir para cualquier valor de x, que en este caso es una medida angular, que no haga que este denominador se anule. ¿Tá? Entonces, vos lo que haces es ver si existe algún valor de x que haga que ese denominador se haga 0. Ese valor de x que haga que esto se anule no va a pertenecer al dominio de la función. ¿Tá? Entonces, voy a despejar de aquí la tangente cuadrada, el 1 que suma lo pasé al otro lado restando, y luego si quiero dejar la tangente sola, me molesta la potencia, me deshago de ella aplicando raíz cuadrada de los dos lados. Acá te quedaría solo la tangente y acá te pasó a quedar la raíz cuadrada de un número negativo, lo cual no existe en el campo real. Esto te daría lo que nosotros llamamos raíces imaginarias. Como nosotros estamos abocados en este primer paquete o en este semestre a trabajar con raíces reales, entonces, si tiene raíces imaginarias, en realidad en el campo real de trabajo no tiene problema. Entonces la conclusión a la que llegás es que el dominio de esta función, ¿dónde existe la expresión entera? Bueno, existe para cualquier valor de x real, porque en realidad su problema no cae dentro del campo real, cae en el campo imaginario que a mí no me compete. Bueno, ahora sí, vuelvo al ejercicio y vamos a recordar dos cosas, que no puedo transponer términos en este tipo de ejercicio donde estoy tratando de corroborar o verificar que la igualdad es válida, y voy a trabajar con cada miembro hacia abajo. Entonces, yo empecé en el primer miembro, es este, esto lo copié igual, esto también, y empecé a trabajar acá. Entonces, yo qué sé, acá tengo senos, tangentes, senos, cosenos, mucha variedad de líneas. Me voy a deshacer de las tangentes. ¿Cómo? Aplicando la definición. Recuerden que la tangente de un ángulo es el seno de ese ángulo sobre su coseno. Entonces, yo cambié la tangente de x por seno sobre coseno. Y más abajo, donde aparecía 1 más tangente cuadrada de x, puse 1 más la tangente, la cambié por la definición y estaba al cuadrado. El otro miembro lo copié por ahora igual. Entonces empecé a trabajar. 1 menos seno cuadrado, resultó que me sospechaba que estaba en la ecuación fundamental de la trigonometría. Esta es la ecuación fundamental. Fíjense que si yo paso el seno cuadrado para el otro miembro, 1 menos seno cuadrado se puede cambiar por coseno cuadrado. Entonces yo voy a cambiar todo esto que está acá por el coseno cuadrado de x. Luego aquí copio igual y abajo reduje a común denominador. Debajo del 1 habría un 1, así que el común denominador entre 1 y coseno cuadrado. Al sacar común denominador, recuerden que el proceso sería mi común denominador, lo divido por el denominador que tengo y el resultado es por lo que multiplican lo que está arriba. Coseno cuadrado dividido 1, coseno cuadrado. Multiplico por el coseno cuadrado arriba, viene un más. Coseno cuadrado dividido coseno cuadrado es 1, multiplico por 1 lo que está arriba y queda igual. ¿Tá? Y mientras tanto aquí, seno de un ángulo doble, teníamos la relación tabulada 3 romano 1, que dice que el seno de un ángulo doble se puede cambiar por 2 seno por coseno. Y el coseno cuadrado copia igual. ¿Tá? Y ahora lo voy arrastrando. Muy bien, sigo ordenando. Fíjense, acá copié y acá empiezo. Una fracción dividido otra fracción. Dejamos la primera fracción como está y en lugar de dividir, multiplico
por la segunda invertida, es decir, pasa el coseno cuadrado para arriba y coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x abajo, lo cual te permite en este término un coseno que multiplica arriba, simplificarlo con un coseno que multiplica abajo. Así que copiaste, acá te va quedando 2 seno por el otro coseno, y abajo te quedó coseno cuadrado más seno cuadrado. Del otro lado copia igual. Bien, sigo. Pero vayan llevando que coseno cuadrado más seno cuadrado era la ecuación fundamental de la trigonometría. Esto nos da 1. Así que me queda coseno cuadrado más esto dividido 1 es eso mismo. Y después tenías esto y después tenía esto que está acá. Y entonces llegué a que el primer miembro es idéntico al segundo. Recuerden que el orden de los sumandos no altera la suma. Cuando uno termina de hacer una demostración, se escribe este símbolo, que es el símbolo de cardinal, o si no, LQQD, lo que quería demostrar o lo que quedó demostrado. ¿Está? Muy bien. Voy al 12. En el problema número 12 me piden resolver en el intervalo 0,2pi. Quiere decir que quieren que yo encuentre todas las posibles raíces o soluciones que tenga esta ecuación y que caigan dentro de una vuelta entera que demos al círculo trigonométrico. Bien, entonces, repito, primer paso para resolver una ecuación trigonométrica que no tiene problemas de existencia que impliquen que tengas que estudiarla el dominio primero. ¿Tá? Acá no hay problemas de existencia, no hay denominadores que dependan de la incógnita, en fin. Entonces voy directamente a empezar a resolver. ¿Tá? Repito que si tuviera algún problema de existencia, primero tenés que estudiar el dominio. Acá no hay problemas de existencia, entonces voy directo a la resolución. Y cuando empiezo a resolver estas ecuaciones, lo primero que hago es ver si hay alguna línea trigonométrica de un ángulo complejo. Vale decir, una línea trigonométrica de un ángulo suma, diferencia, doble o mitad, como para pensar en empezar por cambiarla por su fórmula correspondiente. Y justamente tengo el coseno de un ángulo doble, según la relación 3 romano 2, se cambiaría por coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y lo demás lo copio igual. Sigo. Ahora ya no tengo ángulos complejos, son todos ángulos simples. Entonces empiezo a ver que tengo una mezcla de senos y cosenos. Si puedo intentar reducir la variedad de líneas trigonométricas a una sola, mejor. Entonces, tengo tanto un coseno cuadrado como un seno cuadrado. Cualquiera de las dos relaciones se encuentran vinculadas en la ecuación fundamental de la trigonometría, que es esta. Supongamos que se me ocurre cambiar el seno cuadrado, porque en realidad tengo en dos lugares coseno y en dos lugares seno. Si hubiera prevalecido uno sobre el otro, pienso cuál me va a convenir en cambiar, pero acá tenía la misma cantidad de cada uno, entonces no sabía si me convenía deshacerme de los senos o de los cosenos. Supongamos que me quiero deshacer del seno cuadrado. Entonces, en la ecuación fundamental de la trigonometría, este seno cuadrado sería lo mismo que 1 menos coseno cuadrado. Así que este lo copié igual, viene un menos, y en lugar del seno cuadrado y dentro de un paréntesis auxiliar, pongo lo que despejé de aquí, o sea, el 1 menos coseno cuadrado. Lo demás lo copié igual. Me deshice de los paréntesis curvos auxiliares. Como está precedido por un menos, cambio el signo de todo lo que está dentro. Y entonces agrupo términos semejantes. Son 2 cosenos cuadrados, seno de x por coseno de x. Este pasa para el otro lado, menos 2 igual 0. Y me encuentro con una expresión que en realidad no podría ser más nada, no hay algo que se haya repetido en todos los términos como para pensar en sacar de factor común, sigo teniendo una mezcla de líneas trigonométricas,
Entonces, quizás la elección de deshacerte del seno cuadrado no fue la más acertada y hubiera sido más acertado deshacerme del coseno cuadrado. Lo veremos. ¿Cómo? Porque entonces ahora acá pienso en deshacerme del coseno cuadrado, otra vez haciendo uso de la ecuación fundamental. Si yo lo despejo de aquí, el seno cuadrado pasa al otro miembro, y entonces escribo el 2, y dentro de un paréntesis auxiliar marco que ese coseno cuadrado se cambia por 1 menos seno cuadrado. Lo demás lo copio igual, hago aquí la distributiva que está indicada, y observo que ahora estos dos se cancelan. Entonces, queda una expresión con dos términos en el primer miembro que admiten sacar algo de factor común. Fíjense en que en ambos términos se estaría repitiendo el seno. Entonces puedo, en realidad hay dos caminos, el camino del sacar el factor común. Saco el seno de x de factor común, si lo sacás de acá, dejás el menos 2 y el otro seno, lo sacás de acá, solo dejás coseno. Y eso lo tenés igualado a 0. Entonces vas a decir, para que un producto me dé 0, propiedad hankeliana, o se hace 0 el primer factor, o me hace 0 el segundo. Si yo le pido al seno que se haga 0, bueno, o lo sacan por la calculadora, que recuerden que es tramposa, y les va a dar solamente una de las soluciones, la otra la tendrás que deducir del croquis, o pueden ir a la tabla, buscar en la columna del seno y bajar hasta encontrar el 0. Se van a encontrar que una solución es 0 y que la otra es 180. Y al tratar de resolver esta ecuación, fíjense, yo lo que hice fue, pasé este término al otro miembro con signo contrario, por eso queda coseno de x, 2 seno de x. Después, acá multiplicando al coseno es como si hubiera un 1, así que el 2 que multiplica lo pasé dividiendo a ese 1, y el coseno que multiplicaba al 1 dividiendo. ¿Por qué hice este movimiento? Porque seno sobre coseno, por definición, es tangente. Entonces, conseguís que te quede un medio igual a la tangente de x, lo hacen por tabla, lo hacen por la calculadora. Si lo hacen por calculadora, encontrás shift, tangente, un medio, y te da 26 grados 34 minutos, lo cual es coherente. Acá hay un círculo que está muy clarito, después lo remarcan, ¿sí? Acá está, hasta acá arriba era el radio que te daba 1, así que un medio, el valor de la tangente es esto, voy al círculo y hay 2 puntos, este y este, que generan esa misma tangente. Al primero le corresponde una apertura x3, que sería coherente con este valor, y el otro sería de aquí a acá, que sería, si quieren, 180 más lo mismo que te dio el x3, va a estar aquí. Así que son 206 grados 34 minutos. Y esa es una alternativa. La otra opción para resolver esta ecuación, si no se avivan de sacar un factor común, bueno, fíjate que lo que podrías hacer sería intentar despejar de alguna manera. Por un cambio de variable tampoco te va a ir. Yo creo que lo mejor acá es visualizar el factor común para no complicarse, porque si no ven el factor común van a terminar teniendo un entrevero de dos razones trigonométricas y es muy difícil efectuar el despeje. Bueno, fíjense cómo me valida el croquis. Para razonar, recuerden que probablemente este valor no esté tabulado de tangente, por eso la apertura angular no da justa. En realidad daba 26 grados 33 minutos y cerca de 54 segundos. Cuando los segundos se pasen de 30, llevan uno más al minuto y dejen en grados y minutos esas aperturas angulares. Bueno, ¿quedó más o menos claro entonces?